El inspector Ramírez organizó los 50 casos en orden cronológico y comenzó a buscar patrones más allá del fenómeno del rostro olvidado. Lo que encontró fue evolución criminal. El niño no solo era ladrón que aprendía y mejoraba con cada crimen. Los casos 1 al 10, ocurridos entre junio y agosto de 1925, eran hurtos menores en el mercado de la Merced y mercados circundantes. Las víctimas eran vendedores y compradores. El método era simple. El niño se acercaba pidiendo direcciones o preguntando precios, y mientras la víctima se distraía respondiendo, sustría monederos, carteras o dinero de mostradores. Valor promedio robado, 15-30 pesos por caso. Total de estos 10 casos, 247 pesos. Los casos 11 al 25 marcaron escalada significativa. Entre septiembre de 1925 y marzo de 1926, el niño comenzó a entrar en casas. Su método era ingenioso. Tocaba puertas durante horas de día cuando solo estaban amas de casa o empleados domésticos. Fingía estar perdido o vendiendo algo. Y mientras lo atendían en la puerta, memorizaba distribución de la casa. Luego regresaba cuando la casa estaba vacía. Las víctimas que lo habían visto en la puerta eran interrogadas, pero predeciblemente no podían describirlo. Valor promedio, 100-300 pesos por caso. Total, 3.420 pesos. Los casos 26 al 40 mostraron audacia creciente. Entre abril de 1926 y enero de 1927, el niño comenzó a robar en iglesias y escuelas. Entraba durante servicios religiosos o clases, se mezclaba con otros niños y robaba de platillos de limosna, sacristías o bolsos dejados en bancas. Lo notable aquí era que no solo adultos no recordaban su rostro, sino que otros niños tampoco podían describirlo. Una maestra de primaria reportó: interrogué a 20 estudiantes que dijeron haber visto al niño extraño en el patio. Todos confirmaron que estaba allí, pero cuando pedí que lo describieran, cada uno dio descripción diferente. Fue como experiencia surrealista. Total de estos casos, 2.890 pesos. Los casos 41 al 49, ocurridos entre febrero y septiembre de 1927, fueron los más atrevidos. El niño robó de oficinas gubernamentales, tiendas departamentales e incluso de la casa de un juez. Los valores aumentaron dramáticamente, 300-800 pesos por caso. Parecía que mientras más exitoso era, más confiado se volvía. El caso 48 involucró el robo de 750 pesos de una oficina de correos mientras 3 empleados estaban presentes. Los 3 lo vieron. Ninguno pudo describirlo. El caso 50 fue el más audaz y el que finalmente llevó a su captura. El 12 de octubre de 1927, el niño entró a la joyería Castillo en pleno centro de Ciudad de México. Era las 3 de la tarde, hora concurrida. Había 4 clientes en la tienda y 2 empleados. El niño pidió ver collares diciendo que su madre lo había enviado a comprar regalo. Mientras el joyero sacaba piezas, el niño sustrayó un broche de diamantes valuado en 3,000 pesos. El robo fue descubierto minutos después, pero el niño ya había desaparecido en las calles concurridas. Las 6 personas presentes fueron interrogadas. Las 6 describieron al niño de manera completamente diferente. El inspector Ramírez realizó experimento final antes de la captura. Reunió a 10 testigos de los casos más recientes en una sala. Les dio papel y lápiz. Les pidió que dibujaran el rostro del niño que habían visto. Los resultados fueron publicados en periódicos y causaron sensación nacional. Después del robo de la joyería Castillo, el inspector Ramírez tomó decisión desesperada. Asignó a 20 agentes de civil para vigilar las calles del centro de Ciudad de México, con una instrucción específica: no busquen un rostro, busquen un comportamiento. Un niño de 8 años solo, acercándose a extraños, pidiendo ayuda o información, moviéndose con propósito inusual para su edad. 3 días después, el 15 de octubre de 1927, el agente Carlos Mendoza vio algo sospechoso. Un niño, aproximadamente 8 años, caminaba por la calle Madero observando vitrinas con atención que parecía profesional más que infantil. Mendoza comenzó a seguirlo discretamente. El niño entró a una tienda de telas, habló con la dependienta brevemente, salió sin comprar nada. Mendoza entró inmediatamente después. La dependienta estaba confundida. Un niño estuvo aquí hace un momento preguntando por su madre. ¿Lo vio usted salir? No puedo recordar cómo era. ¡Qué extraño! El corazón de Mendoza se aceleró. Era él. Mendoza siguió al niño durante 2 horas, manteniéndose a distancia segura. El niño visitó 3 tiendas más, un mercado y finalmente se dirigió hacia el barrio de Tepito. Entró a un edificio abandonado cerca de la Avenida del Trabajo. Mendoza llamó refuerzos. 15 minutos después, 6 agentes rodearon el edificio. Encontraron al niño en el 3er piso, en una habitación vacía donde había construido un escondite improvisado con cajas y telas. Dentro del escondite
8,340 pesos en efectivo, el broche de diamantes robado 3 días antes, joyas diversas y una colección de objetos robados durante 2 años. El niño no resistió. No lloró, simplemente los miró y dijo, ya sabía que eventualmente me encontrarían. Pero tardaron mucho. Tenía 8 años y hablaba con calma de adulto experimentado. Fue llevado a la estación central de policía. Y entonces comenzó el verdadero misterio. Cuando los agentes intentaron llenar el reporte de arresto, se dieron cuenta de algo perturbador. 5 agentes habían participado en la captura. Habían pasado más de 1 hora con el niño. Pero cuando intentaban describir su rostro para el reporte oficial, encontraban el mismo vacío. Tiene cabello. Creo que oscuro. O quizás claro. Ojos. No estoy seguro del color. Dios mío, pasé 1 hora con él y no puedo recordar su cara, admitió el agente Mendoza con frustración visible. Fue entonces cuando trajeron al doctor Ernesto Campos, neurólogo especializado en percepción y memoria visual de la Universidad Nacional. El doctor Campos examinó al niño durante 3 días. Sus hallazgos, publicados posteriormente en el Journal of Neurology, revolucionaron la comprensión de cómo el cerebro procesa rostros. El niño no tenía desfiguración. Su rostro era perfectamente normal, demasiado normal. El doctor Campos descubrió que el niño poseía lo que él denominó prosopagnosia reversa, una condición extremadamente rara donde las características faciales de una persona son tan extraordinariamente promedio, tan perfectamente simétricas y carentes de características distintivas, que el cerebro humano simplemente no puede formar memoria visual específica de ellas. El cerebro humano reconoce rostros identificando asimetrías y características únicas, explicó el doctor Campos en su informe. Una ceja ligeramente más alta, nariz torcida, lunar, cicatriz, forma particular de orejas. Este niño tiene simetría facial casi perfecta y cada característica individual está en el rango exacto del promedio estadístico. Su rostro es, literalmente, el equivalente visual del ruido blanco. El cerebro lo procesa pero no puede anclarlo en memoria. El 15 de octubre de 1927, el inspector Julio Ramírez de la Policía de Ciudad de México se sentó en su oficina rodeado de 50 expedientes de robo. 50 casos sin resolver que tenían algo en común. Todos habían sido cometidos por un niño de aproximadamente 8 años. Pero había algo más. Algo que convertía estos casos ordinarios en el misterio criminal más perturbador que México había enfrentado. Ramírez abrió el primer expediente y leyó la declaración de la víctima, la señora Carmen Flores, dueña de un puesto de flores en el mercado de la Merced. El niño me pidió direcciones. Hablamos durante 2 minutos. Luego noté que mi monedero había desaparecido. Pero no puedo describir su cara. Recuerdo su voz, su ropa, pero cuando intento ver su rostro en mi memoria, no hay nada. Es como mirar a través de niebla. El inspector asumió inicialmente que era caso de memoria débil. Pero cuando abrió el segundo expediente, encontró algo idéntico. La víctima número 2, el padre Miguel Sánchez de la iglesia de San Juan, reportaba: el niño entró pidiendo caridad. Le di unas monedas. Cuando se fue, noté que faltaban 20 pesos del platillo de limosnas. Estuve frente a frente con él, pero su rostro no lo recuerdo. Recuerdo que usaba camisa blanca y pantalones pardos. Recuerdo su voz delgada, pero su cara es un vacío en mi mente. Expediente tras expediente, el patrón se repetía con consistencia imposible. 50 víctimas, 50 robos, 50 testimonios que describían todo excepto lo más importante, el rostro del ladrón. Las víctimas recordaban detalles extraordinarios. Una maestra recordaba que el niño tenía uñas sucias. Un vendedor recordaba que el niño cojeaba ligeramente de la pierna izquierda. Una ama de casa recordaba que el niño tenía voz ronca como si hubiera estado enfermo. Pero ninguno, absolutamente ninguno, podía describir sus rasgos faciales. El inspector Ramírez convocó a 10 de las víctimas más recientes para interrogatorio conjunto. Quería ver si juntos podían reconstruir una descripción. Lo que sucedió en esa sala fue aún más perturbador. Cuando preguntó por el color de cabello del niño, 3 víctimas dijeron rubio. 4 dijeron castaño oscuro, 2 dijeron negro, y 1 juró que era pelirrojo. Cuando preguntó por el color de ojos, las respuestas fueron igualmente contradictorias: azules, cafés, verdes, negros. Una víctima insistía que el niño era moreno de piel. Otra juraba que era pálido como papel. Era como si cada persona hubiera visto a un niño completamente diferente. Pero la única constante era inquebrantable. Todos confirmaban que era un niño de aproximadamente 8 años. Todos confirmaban que actuaba solo. Todos confirmaban que los había robado. Y todos, sin excepción, experimentaban este vacío inexplicable cuando intentaban visualizar su rostro. Es como si mi cerebro se negara a recordar, dijo una víctima con frustración visible.
Sé que lo vi. Estuve frente a él. Pero cuando cierro los ojos e intento verlo, solo hay nada. El caso llegó a los periódicos. El Universal tituló: El niño fantasma. 50 robos, 0 descripciones. La prensa comenzó a llamarlo el niño sin rostro. Las teorías proliferaban. ¿Era hipnosis? ¿Algún tipo de droga que causaba amnesia selectiva? ¿Un fenómeno psicológico colectivo? Un psiquiatra consultado por la policía sugirió que quizás el niño tenía alguna desfiguración facial tan perturbadora que el cerebro de las víctimas la bloqueaba como mecanismo de defensa. Pero las víctimas no mostraban signos de trauma. No había pesadillas, no había miedo al recordar el encuentro. Solo este vacío extraño y específico. El valor total robado en los 50 casos sumaba aproximadamente 15,000 pesos, una fortuna considerable. Los robos iban desde pequeños hurtos de monederos hasta el robo de joyas de una residencia privada. El niño era audaz, calculador y aparentemente consciente de su don imposible. La primera pregunta que el inspector Ramírez necesitaba responder era simple pero fundamental. ¿Quién era este niño? Si lograban identificarlo, podrían rastrearlo, encontrarlo, arrestarlo. Pero esta pregunta aparentemente simple se convirtió en una pesadilla burocrática. Ramírez envió oficiales a todos los orfanatos de Ciudad de México, solicitando listas de niños varones de entre 7 y 9 años. Recibieron 347 nombres. Comenzaron a investigar cada uno, buscando ausencias sospechosas en las fechas de los robos, buscando conexiones con las ubicaciones. Nada coincidía. Luego intentaron con registros de nacimiento. Pero sin descripción física utilizable, ¿cómo sabían a quién buscar? Revisaron miles de actas de nacimiento de niños nacidos entre 1918 y 1920. Fue ejercicio inútil. El niño sin rostro también parecía ser un niño sin identidad. No había registros de escuela que correspondieran. No había reportes de padres buscando niño desaparecido que encajara con la edad aproximada. Era como si este niño hubiera aparecido de la nada, sin pasado, sin familia, sin nombre. El inspector decidió revisar archivos policiales más antiguos. Si el niño había cometido 50 robos documentados, quizás había empezado antes. Y tenía razón. En los archivos de 1925, 2 años antes, encontró reportes de niño no identificado involucrado en pequeños hurtos. Los reportes eran escasos y habían sido archivados como casos menores. Pero cuando Ramírez rastreó a las víctimas de esos casos antiguos y las entrevistó, descubrió el mismo patrón imposible. Recordaban el encuentro, recordaban detalles periféricos, pero el rostro del niño era vacío absoluto en sus memorias. Esto lleva sucediendo al menos 2 años, escribió Ramírez en su diario de investigación. Y probablemente más tiempo. ¿Cuántos robos no fueron reportados? ¿Cuántas víctimas asumieron que simplemente habían olvidado el rostro del ladrón y no lo consideraron importante mencionarlo? La escala real del fenómeno probablemente era mucho mayor que 50 casos. El doctor Roberto Mendoza, médico forense asignado al caso, propuso una teoría. Quizás el niño tiene alguna desfiguración facial severa. Quemadura, malformación congénita, algo tan perturbador que el cerebro de las víctimas inconscientemente lo bloquea como mecanismo de protección psicológica. He visto casos donde testigos de trauma severo no pueden recordar detalles específicos del evento traumático. Era teoría razonable, pero había problema fundamental. El doctor Alfredo Garza, psicólogo consultado por la policía, entrevistó extensamente a 15 víctimas. Si fuera bloqueo traumático, explicó en su reporte, veríamos otros síntomas. Ansiedad al recordar el encuentro, pesadillas, evitación de niños de esa edad. Pero no hay nada de eso. Las víctimas están frustradas por no recordar, pero no traumatizadas. Es como si el cerebro simplemente se negara a procesar la información facial específica, sin componente emocional negativo. Este es uno de los casos más extraños y fascinantes de la historia criminal mexicana. Si quieres más misterios así que desafían toda explicación lógica, casos que están en el límite entre crimen y fenómeno inexplicable, suscríbete a este canal y deja tu like. Cada suscripción nos ayuda a seguir investigando archivos olvidados y documentos policiales históricos. Ahora descubramos cómo los 50 testigos intentaron reconstruir un rostro que sus cerebros se negaban a recordar. El patrón de comportamiento del niño era consistente. Siempre actuaba solo, nunca con cómplices. Siempre operaba durante el día, nunca de noche. Siempre en lugares públicos o semipúblicos, mercados, iglesias, calles concurridas, casas durante horas de día. El 18 de octubre de 1927, el niño sin rostro fue sentenciado. Pero surgió problema inmediato. ¿Cómo procesar legalmente a alguien sin identidad? No tenían nombre real, no tenían registro de nacimiento, no tenían familia conocida.
El juez finalmente ordenó que fuera registrado simplemente como menor no identificado, caso 1927A, y sentenciado a 3 años en el orfanato correccional del estado, hasta cumplir 11 años. Los registros del orfanato revelan algo extraordinario y perturbador. El director, don Martín Velasco, escribió en su reporte mensual de diciembre de 1927, el interno 1927A es niño modelo. Obedece reglas, asiste a clases, no causa problemas. Pero hay algo profundamente inquietante. Ningún miembro del personal puede recordar su rostro. Cada mañana cuando pasan lista, los maestros tienen dificultad identificándolo. Sabemos que está presente porque responde cuando llamamos su número, pero minutos después ninguno puede describirlo. Es como vivir con fantasma. Otros internos del orfanato también experimentaban el fenómeno. Un compañero de celda escribió en diario personal posteriormente recuperado. Comparto habitación con él hace 6 meses. Conversamos cada noche, pero no puedo recordar su cara. Si me preguntaran cómo es, no sabría qué decir. Es amigable, tranquilo, pero es como si no existiera visualmente en mi memoria. En 1928, las autoridades del orfanato tomaron fotografía oficial del niño para sus archivos. La fotografía existe en los Archivos Nacionales de México. Catalogada como Fotografía 1927A, menor no identificado. Investigadores que han examinado esta fotografía reportan experiencia inquietante. Pueden verla, pueden estudiarla, pero minutos después de apartar la vista, no pueden recordar el rostro. Es fenómeno documentado en múltiples testimonios de archivistas y académicos. La imagen muestra a un niño de rasgos completamente ordinarios, pero extraordinariamente difíciles de retener en memoria. El 14 de abril de 1930, cumplidos sus 3 años de sentencia y alcanzada la edad de 11 años, el niño fue liberado. Le dieron 50 pesos, ropa limpia y un documento de liberación que identificaba solamente como menor 1927A. Salió por las puertas del orfanato y, literalmente, desapareció de todos los registros oficiales. No hay censo que lo capture. No hay registro de empleo. No hay certificado de matrimonio o de función. Es como si hubiera dejado de existir oficialmente el mismo día de su liberación. Los censos mexicanos de 1930, 1940 y 1950 fueron revisados extensamente por investigadores décadas después. No hay rastro. La teoría más probable es que vivió vida completamente ordinaria, perpetuamente anónimo incluso entre conocidos y vecinos. Su condición lo hacía invisible de manera que ningún criminal podría lograr intencionalmente. Podría haber trabajado, casado, tenido hijos, envejecido y muerto, y nunca nadie habría recordado realmente cómo era. La condición del niño, denominada prosopagnosia reversa por el Dr. Campos, sigue siendo una de las más raras en neurología. A nivel mundial, solo 3 casos han sido documentados científicamente. El caso mexicano de 1927 fue el primero, registrado y llevó a investigaciones sobre cómo el cerebro procesa y almacena información facial. Un niño de 8 años que 50 personas vieron cara a cara pero nadie pudo recordar. ¿Fenómeno médico extraordinario o algo más allá de nuestra comprensión? ¿Será que este niño ahora tendría más de 100 años si aún viviera, caminó entre nosotros durante décadas sin que nadie pudiera realmente verlo?